Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué tal, chavos? ¿En serio? Ni quién se la crea. esa tos déjala por uno que cuando uno No, pasa de los hasta 40... me ahogué de la seriedad con la que iniciamos esto. Cuando uno pasa de los 40, se ríe y ya da tos. Las rodillas ya hacen tracas, hijos. O sea, bueno, una infinidad de cosas. Así iniciamos el episodio 2 de la temporada 3. Está buenas cosas. Sí, se viene bueno. Vamos a hablar del profesor, hipnosis, de la buena Dana y primera sección de Vámonos de Rol por la buena Clau. Iniciemos. Primero que nada, yo soy Antonio Vidal, ya a mi lado. Yo soy la señora Claus. La señora Claus. Iniciemos. El profesor es una película, dura 1 hora 30, está de volada, es del 2021. Me gustó esa película, está en Prime Video. Vayan a verla. Es un profesor al cual lo diagnostican, tiene cáncer terminal y el vato empieza a tomar la vida totalmente distinta. Dice, permiso, yo llevaba las cosas tal y como iban, pero a partir de este momento voy a comenzar a vivir la vida. Me vale un pepino lo que pase. Y pues prácticamente es eso. El vato empieza a consumir, empieza con infidelidades, que ya sabía él que pues ya había otras ondas en su vida. Uh-huh. Pero de todo, fue lo que me agradó. Me agradó porque fue como de todo. Dije, este güey está cabrón. Empieza a beber, empieza a dar su clase muy distinto de como las venía dando. Totalmente distinto. Pero donde de cierta manera yo dije, güey, no está mal, o sea, está bien. Al final es vivir la vida, digo, todo con responsabilidad, claro. Pero pues creo que todos deberían de vivir la vida así y no esperarse hasta el último momento, ¿no? Sí, claro. Saber que tienes una enfermedad terminal. Exacto. Sale el buen Johnny Depp y me gustó bastantito. Sí, está padre, la verdad está padre. Considero que para hacer una historia como muy común en ciertas películas, como este tema de la persona que le detectan una enfermedad terminal y empieza a vivir su vida, considero que la supieron llevar bastante bien. O sea, está bastante entretenida. Está divertida porque justo al momento en el que él dice, pues ya me vale madre la vida y voy a literalmente a vivir mi vida, pues todo cambia, o sea, cambia completamente su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de todo, y entonces eso como que lo hace divertido. Hasta te contagia esas ganas de decir, güey, a la chingada todo. Sí, aunque sabemos que no podemos. Sí, no. Maldita sea. Pues me esperaría tener una enfermedad terminal. Siento que no. Para poder hacer todo, decir, yo en unos meses se va a llevar la chingadota, ahí se quedan con mi desmadre. Qué chingón. Está bien chida, la neta, está muy buena, no es wow, es una historia muy sencilla y como dices que ya hemos visto varias. Sí, pero le dan ese toque. De hecho, hasta el amigo que tiene, el otro profesor, hay ciertos personajes que están a su alrededor que la neta hacen de esta historia pues muy común a algo más placentero, ¿no? Sí. A llevarlo de otra manera. Está bonita, está padre. No les voy a decir trae mensaje como tal, muy relevante, pero pues al final creo que es eso, del disfruta la vida del día a día, güey. O sea, no te esperes justo a tener una etapa terminal como para hacer lo que realmente quieres hacer o como lo quieres hacer, ¿no? Entonces creo que podemos llevarlo, la vida y llevarla chida, obviamente, como decía, con responsabilidad, pero pues al final, güey, diviértanse de la vida. Pásenla bien. Así es. Pasa empezando el año y de pronto ya es Navidad, o sea, es, güey. Sí, qué pedo. No, o sea, ya estamos a casi nada de Navidad, mi Clau, o sea, unos 10 días y Navidad. Sí, ya bien poquito. Así de rápido. ¿Tu calificación, Clau? Siento que le voy a dar 4 o 5. Sí, yo me voy a ir al 4 porque la historia es muy básica, pero es muy buena la película. No es muy buena, es buena la película, pero me voy a ver un poquito exigente, la voy a dejar en el 4. Está bien. Vámonos con la siguiente, que es Hipnosis. Es una película, dura 1 hora 34 minutos.
Es del 2023 y esta se encuentra en Prime Video. Me mamó esa película. Sí, Bien qué cabrón. rollo, está buenísima. Bien cabrón. Buenísima. Me encantan ese tipo de películas. Güey, me hizo... De por sí soy una persona que normalmente se está cuestionando las cosas. Me hizo cuestionarme el chingo de cosas aquí. ¿Nunca has visto el TikTok de... Ahorita les damos contexto, ¿eh? ¿Nunca has visto el TikTok que dice... Y si tú y yo... y si tú eres producto de mi imaginación, que son como dos amigas. Si tú eres producto de mi imaginación y solo eres un... O sea, yo solo te estoy inventando y en realidad no existes y en realidad no existe nada de lo que estamos diciendo. Y así se empieza a debrayar bien cabrón. Y yo de que... Creo que yo soy esa a veces. De pronto se ve rara la lámpara. Sí. No mames. Ay, qué cagado. Ahí les va, chavos. Híjoles, es que es una historia... Esta sí realmente no quiero darles más allá, sí, darles spoiler, porque la neta, conforme va avanzando, se va viendo un proceso bien cabrón. Y la neta es así, pónganle atención, porque si se me apendejan un poquito, puede que ya no le agarren bien la onda. Y la tienen que ver completita. Completita, sí, completita. Esta sí no le hagan pausas, déjenla ir, está muy buena. Pero así como más o menos está el tráiler y como empieza, es un señor el cual está yendo a terapia. Este vato le secuestran su hija y él está tratando de recordar qué fue lo último que vio, es lo que quiere como descubrir para poder... saber en dónde está. Exacto, para saber como quién fue quien la secuestró, qué pasa, ¿no? Y pues justamente está en eso y en su día a día. Él es un detective de la policía y están buscando quién hace ciertos asaltos a bancos. Son bancos en específicos, no es como de uno y de otro nombre de banco, sino de un mismo banco en diferentes sucursales. Y está tratando de investigar quiénes son los que lo están haciendo porque aparte no utilizan armas, ¿no? Entonces... híjole, creo que eso nada más es el intro de todo lo que realmente hay de fondo, que yo creo que no decir nada más. Nada es lo que parece. No, Esta es la historia de la película, o lo que dice la sinopsis y el tráiler de la película, pero nada es lo que parece. y a partir de ahí, no mamen, la historia se va mamoncísimo. Es una locura, y la neta está bien chingona. Sí, está súper padre, la verdad que sí. Siento que no hay mucho que decir porque ya habíamos hablado de que íbamos a hacer un episodio con puro spoiler de películas muy chingonas, ¿no? Sí. Yo creo que sí esta deberemos. merecería estar ahí porque son de esas que dan ganas de decir todo. y o sea, como de poder dialogar entre nosotros, como, y esta parte, y luego cuando pasó esto, y yo pensé esto, y bueno, así. O sea, si usted no quiere saber más, a partir de este momento, adelántele. no, está cañón, siento. Mejor vamos a hacer un episodio de puro spoiler de películas Pues, buenas. va, es que está muy chingona. Sí, hay que ponerle ahí de que esta es parte de las que vamos a hacer spoiler. Hay un asterisco porque... Sí. No mames, qué chula de película. Vayan a verla. Les digo, está ahí en Prime Video, dura 1 hora 34 minutos, es del 2023. Sí. Una pinche joya, yo le doy el 5 de 5. Sí, yo también. Sí, Eso nada más fue el nada de todo lo que viene. Porque si les adelantamos una cosita más, Sí, no, ya. no. Vayan a ver esta madre, está bien chingona. Sí, está bien padre. Vámonos a la que sigue. Dana. La señorita Dana. Documental, 1 hora 23 minutos, es de este año 2024. Es documental musical, ¿no? Documental musical. Está en Disney Plus. Me ha gustado cómo la llevaron. Ya saben que no soy muy de musical, pero no es un musical, sino pues, son sus rolillas y su historia de cómo ha pasado la vida en su trabajo y la vida tal cual desde la niñez, ¿no? Que pues realmente lo que van sacando es de, güey, toda mi vida ha sido trabajar. ¿No te gustó? Tengo sentimientos encontrados. Sí, tu cara me dijo, güey, no me gustó. Es que tengo sentimientos encontrados porque yo soy generación Televisa Niños, ¿ok? Tienen que entender ese contexto. Y por ende, soy generación Dana Paola. O sea, yo nací y después nací en Nancy. Primero nací en ellas y luego yo. No, pero me refiero a yo crecí viendo todas las telenovelas de Televisa Niños y como con todos los talentos infantiles, o sea... Belinda ya es como un poco más adelantada, pero siento que No es parte de...
Ajá, pero siento que justo la actriz como que marcó o sea, desde mi infancia hasta que fui ¿Actualidad? creciendo, fue Dana Paola, ¿sabes? Bueno, que ahora es Dana, pero Esta es la de que En un siempre mundo de fue. caramelo. Yo la cantaba. Siempre, Yo la exacto, cantaba. exacto. Entonces, a ver, entiendo que tiene que haber una evolución en los personajes, o sea, bueno, en las carreras más bien de las actrices cantantes, porque ahora ella se define más como una cantante que como una actriz. Así es. Y entiendo que tiene que haber una evolución y entiendo que ahora ha luchado mucho contra ese estigma que tuvo por muchos años de ser la actriz infantil y como de esta, pues sí, visión que tenían de los demás de niña, ¿no? O sea, de personajes de niña, de personajes como chiquitos, de personajes como tiernos, y como que le costó mucho trabajo evolucionar de pasar de ser Por eso Dana mismo. Paola. Bienvenidos sean por segunda ocasión. Squad, señores. Híjole, hasta se me fue lo que te iba a decir. Por eso el cambio de nombre y todo, ¿no? Sí, por eso el cambio de nombre y todo. Y entiendo que esto... Fue cuando salió ahí esa madre que era de la de Twitter. Ajá. Ay, Sí, hubo una súper controversia por ahí de que había alguien que tenía el nombre de Dan en Twitter y pues que ella lo quería y que pues ya no se le podía poner porque ya existía ese usuario. Y entonces hubo ahí una pelea y que le ofrecían dinero. Bueno, mil cosas. El punto al que quiero ir es que no es un documental, o sea, a mi parecer, o a mi punto de vista, no es un documental, es un promocional de su música actual y siento que es totalmente intencional a decirle al público conocedor y fan de Dana Paola, ya no es Dana Paola, es Dana. Olviden todo esto que pasó porque si ustedes lo ven, el peso que le dan al proceso de cuando ella era niña, o sea, el proceso de cuando estuvo en las telenovelas, cuando hizo A mí la niña de la mochila azul, cuando hizo Patito Feo, que se llama Atrévete a soñar. O sea, el peso que le dan como a esa parte o a esa historia de su vida es muy poco, o sea, es nada. Y mira que fue una chambota, ¿eh? Fue Claro. durante mucho tiempo. Que no está mal, entiendo que están en la onda de crecemos y que quiere crecer también como artista, porque no como persona, sino como artista. Sí. Y es de, güey, sí vengo de aquí, pero ya déjenlo. Y creo que no está mal saber de dónde vienes, pero creo que la gente, pues, hay cosas que no olvidan, hay cosas que olvidan muy rápido, pues cosas que no. Y creo que esa es una de ellas y que le ha costado, que a ella, pero es a ella. Sí. Porque todos los demás, y yo creo que tú como fan, a mí la verdad es que es X, digo, sus rolas y chido. También el hecho de cuando dice, pues más bien es la actriz que canta y no la cantante que actúa. Más, es al revés. Ajá. Es la cantante que actúa y no la actriz que canta. Ajá. Esa es como la definición que le dan. Güey, es que ambas están bien. Claro. Y no tendría como por qué dividir una de otra ni separarlas. O sea, creo que ambas las ha realizado y pues por algo es quien es, ¿no? Sí. O sea, creo que por ahí y no creo que la estén queriendo manejar, es ella. Es ella quien está queriendo manejar ya así de, olviden esto, güey, sí vengo de allá, pero yo soy cantante, güey. Ya no soy esa. Exacto. Ya no soy esa. Ya crecí. Creo que ese fue mi problema principal con este documental, que a mi punto de vista no es un documental. Ese fue mi problema principal, que siento que ella está muy peleada con... Y a ver, yo creo que si lo que ella quería era que la gente entendiera su sentir del por qué ya no quiere ser Dana Paola y por qué ya no quiere que se le reconozca por su trabajo de niña y por qué ahora quiere que se le reconozca por su trabajo como cantante, ese documental tuvo que haber tenido mucho más peso en la parte de la infancia para que ella pudiera expresar oye, fue difícil para mí porque yo no era una niña, yo trabajaba desde los 4 años, exacto. Yo tenía que pararme temprano, yo no podía jugar, yo no iba a una escuela, o sea, normal, todo eso que ella hoy en día dice, bro, me costó trabajo, o sea, eso ha hecho que ahora yo genere un chingo de ansiedad, que tenga un perfeccionismo impresionante, que sea súper exigente, no sé cómo se dice, bueno, que sea súper exigente conmigo misma, o sea, todo lo que ella quiere expresar, porque eso es lo que busca expresar él, de dónde vienen sus canciones ahora y sus letras y su disco, y padrísimo, qué bueno que he encontrado
esa parte para hacerlo, pero creo que si quería que el público empatizara con, o sea, el público, sus fans, Era ponerle peso a empatizáramos, esa parte. era ponerle peso a esa parte que le ha costado tanto trabajo ahora, o sea, que mental y emocionalmente le está costando trabajo lidiar y que le ha hecho pasar por un chingo de terapia y un chingo de trabajo psicológico para estar donde está hoy. Y difícilmente lo entiendes, o sea, al contrario, se siente más bien como un rechazo total a esa parte Exacto. de decir, yo no quiero que se recuerde esto nunca más de mí y quiero que me vean ahora por esto. Y ese es mi pelea, porque justo como dices, No hubiera yo sido como empática. fan y yo como Pues se seguidora ven ahí. desde niña, digo, güey, yo te conocí así Claro. y yo también ya crecí, yo también ya no me gusta el mundo de Caramelo, ¿sabes? Yo también ya Claro. empatizo con tus canciones de desamor porque yo también ya lo vivo y... Pero todas tenemos una historia y entonces creo que si le hubiera dado peso a esa historia y al abrirse un poco más de decir esto fue lo que pasó, porque aparte hay varias partes de la historia en donde dice me traicionó mucha gente y cosas así, pero nunca da como un Trae contexto. resentimientos. Ajá, trae mucho resentimiento y nunca da como un... Entiendo que a lo mejor por temas de contrato, cosas así, no puede como decirlo al 100%, pero siento que darle un poco más al público para empatizar con ello hubiera sido... Sí. mucho mejor. Yo sentí que era un video musical. Como cuando súper dijiste largo. un patrocinio, como dijiste, un promocional. Promocional. Creo que le diste Sí, el clavo. sí. Es un Fue promocional excelente. de la carrera de Dana Paola como cantante. Nunca lo hubiera Eso es visto o le hubiera dado yo ese nombre. Excelente. no es un documental, Es un a mi promocional. parecer. Pero yo sigo amando a Dana. Te mamaste, Paola. Clau, como siempre. Sí, no manches, eso cuando dice, güey, todo el tiempo estaba negociando mi tiempo. Dije, qué putizas, o sea, decía una niña de 6 años trabajando 19 horas. Dije, güey, duerme 6 horas, la paran y otras chingale. Claro. No, aparte ella decía, o sea, para mí al principio era un juego y por eso me gustaba actuar, porque para mí el estar en en un set de grabación con un personaje era jugar a ser otra persona. Después dejó de ser un juego para mí. O sea, yo ya no tenía tiempos de juego porque ya era un trabajo, ya era una obligación. Ya no era algo que hacía por gusto, sino por obligación. Ese tipo de cositas, si a eso le hubiera dado muchísimo peso, creo que la gente hubiera empatizado mucho con Exacto. ella. Pero fueron como pinceladas por ahí, rocecitos. Por lo mismo de que ella ya no 20 quiere hablar de minutos eso. o 15 pero minutos, yo creo, y todo lo demás fue lo que sabrá. promocional. Sí. Sí, excelente, mi Clau. Su calificación. Ay, qué difícil. Creo que le voy a dar un 4. Creo que le voy a dar un 4 por esa razón. Porque mejor me hubiera dicho, escucha mi nuevo disco y ya. Y no me hubiera dicho... Porque aparte tiene un nombre, ¿no? El documental. Se llama, Dana, no sé qué más. Pero ahorita Es mismo. que aparte le puso un nombre súper atractivo. O sea, el marketing en el nombre estuvo bueno. Ahorita Sí, se los vamos Dana, a no sé buscar qué porque más. tiene un Aquí está. nombre, literalmente. Ese nombre con su... Tenemos que hablar, se llama el Ah. documental. O sea, te dicen tenemos que hablar, güey. Tú esperas que neta... Hablemos de todo, profundicemos. Exacto. O sea, me lo imaginé como como la serie documental que hubo de Nickelodeon, donde sale Drake Bell contando toda la historia de cómo trataba el vato que llevaba todos los programas de Nickelodeon a todos Sí. los actores Oh, sí, infantes en todas las series. Eso me imaginaba. O sea, como que explotara y hablara y dijera, güey, así es ser una niña de 4 años que empieza una carrera como actriz. Sí. Estas Eso son las chingas pensé. que uno se mete. Estas son las cosas que hay detrás de, ¿no? Sí. Y yo la neta le iba a dar el 4, pero ya como me lo pusiste tú, digo, sí, jamás lo hubiera visto así. O sea, sí, neta lo vi como un documental, ¿no? Musical. Pero ya como dices, güey, es un promocional, es de huevos, sí es cierto. O sea, me la vendiste, ¿no? Sí. Y la neta me voy a ir al 3-5. Pero véanlo, al final... Sí. Digo, es mera decisión y es nuestra humilde opinión, claro está. No estamos criticando ni su vida ni nada, sino cómo lo llevaron, ¿no? Ujú. Que quede clarísimo. Sí. Bien, pues vámonos a la última sección, vámonos de rol, por fin. ¿Por fin? Por fin, vámonos de rol. ¿Qué? Vámonos de rol. Bosque Encantado en Perisur, señores.
Pero Clau nos trae todo lo bueno. Tú échale, tú eres la efectiva aquí. Bueno, tenemos primero el Bosque Encantado en Perisur, en donde hacen un show de luces a las 6:30, a partir de las 6:30 y cada 45 minutos. Te puedes tomar tu fotito con Santa, hay paquetitos de fotos por ahí, si quieres varias cosillas. Perisur, pues siento que es muy conocido, sobre todo entre nuestro público de Bazar Santo Domingo, Sí. pero para los que no son del sur de la Ciudad de México, está ubicado en Anillo Periférico Sur, número 4690, Colonia Ampliación del Pedregal de San Ángel, México DF, y los horarios de la plaza son de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ustedes pueden ir, pueden ver ahí toda la decoración del Bosque Encantado, etcétera, etcétera. Ya les dijimos cuándo empieza todo este show de luces. Así es. También está en el estacionamiento, está el mercado de Navidad, está ahí en el estacionamiento de Perisur, ahí mismo, es igual, la entrada es gratuita, tiene arreglitos, Yo fui el año cabañitas. pasado. Está bonito, fui este año, está bonito. Yo fui el año lo empezaron pasado. a poner. ¿Te gustó? No sé si esté igual que el año pasado. La verdad es que está, o sea, está basicón, está instagramable. O sea, está de que para que vayas y hagas ahí tu TikTok, de que, hay lugares para visitar. O sea, o para que vayas y te tomes que la fotito. La vez pasada, no sé ahora, pero el año pasado dentro del árbol había ahí como un tema ¿Cuál? de... El mismo. ¿El mismo? Es como de ilusión óptica, no sé, como un show ahí adentrito del árbol de Muy igual chiquito, como imágenes pero y de bonito. hecho te van metiendo como por mini grupitos, supongo que ahora igual, ¿no? Y te van metiendo por mini grupitos, pues está ahí la vendimia, o sea, venden de que hay algo de comidilla, mucha decoración, perfumes, tus cosillas ahí navideñas. La verdad es que yo fui por el... Oh, ya me salió la Lolita ya yo fui por el mame de TikTok. Y está padre para ir una vez. Una vez vas, te tomas tus fotos, subes tus historias a Instagram. Creo que está más chido adentro el árbol de Perisur. Se mamaron este año. Hace 2 años fui justamente cuando encendieron el árbol, el show completito. El año pasado no pude, este año tampoco, más ni me enteré, pero fui a ver cómo iban poniendo el árbol. Dije, vengo a ver nomás a supervisar cómo va el árbol. Les quedó, qué chulada, ¿eh? Me fui a tomar la foto ahí con Santa. Hay paquetes accesibles, hay desde 340 pesos hasta 1,000 y cacho. Obviamente es la foto y lo que va cambiando y sube de precio es si lo quieres con 2 impresas con marco, o si quieres el gorrito, o si quieres la USB con más USBs para más gente. Eso es lo que cambia. Yo la neta recomiendo el de 390. Es tu foto impresa en un marco X así de cartoncito. Al final tú llegas y lo pones en donde tú quieres y te dan tu USB con tu foto ya digital. Pues te vas y la imprimes a donde quieres, al tamaño que quieres y sin bronca. Yo les recomendaría eso, ya va en gustos y lo que ustedes decidan, si quieren regalarle foto, bla, 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 pues ya hay mucho más, ¿no? Pero está muy bonito, la neta es que, y también tú puedes aventar el recorrido allá adentro, es un pequeño recorrido y también te puedes tomar las fotos chulísimas. Tantas que cada año se están más cabrones los de Perisur y avientan unas cosas... Sí. Wow, o sea... Siento que ahora las plazas traen como no quiero decir competencia, pero como que... Sí. Pero como que sí, o sea, de que, pues, quién se avienta la mejor decoración navideña. Pues yo creo que la trae Perisur, ¿eh? Y quién se avienta como las mejores actividades navideñas, pues, ¿no? O sea, como para que la gente vaya y así. Yo creo que este año yo vi varias reseñas en mi fuente confiable y la verdad es que sí, mucha gente decía, o sea, sacaban, por ejemplo, Mítica, Arts, se me fue el nombre, no es Millana. Antara, Perisur, y sí, o sea, la gente decía como, todos muy bonitos, pero Perisur se la llevó este año. No sé si te salió ese de, está el Palacio en el centro, está el Palacio de Hierro y está Liverpool, y dice mi vecino contra mí, viendo quién decoró mejor y todas súper cabrón. Sí. Está muy cabrón. Vayan, la neta, vayan a darse la vuelta, tómense la foto, está súper chulo. ¿Qué otro nos traen, Clau? Y bueno, tenemos
El Palacio de Hierro en Polanco, que tiene también gratis sí. una experiencia navideña para tomarte fotos. Va a estar está desde el 22 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Los horarios son de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 y media de la noche. Son máximo 30 personas por sala. No puedes meter alimentos, no puedes meter bebidas, es pet friendly y hay que hacer un registro previo. Y afuera del Palacio de Hierro también hay una experiencia de Palacio de Hierro para tomar tu chocolatito de Dior. Está ahí todo decorado por la marca Dior y pusieron como tipo un carrito de Dior que vende tipo panecitos, o sea, como muy fancy todo el asunto, tu chocolatito, tu cafecito de Dior y pues ahí tienen como bastante decorado fuera del palacio, entonces también está padrísimo para que pues, salgas de ahí y te vayas a tomarte tu chocolatito de Dior, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si está un código QR, lo escaneas, te mandan a tu correo tu preregistro y para que puedan accesar, como para llevar un orden más que nada, ¿no? Chingo de fotos para el Insta, sin rollo, se ve bonito. Sí, se ve lindo. Les vamos a dar la dirección rápido, es Avenida Molière 222, Polanco, segunda sección, Miguel Hidalgo, la Ciudad de México, para que sepan. Por ahí también en Arts, eso no lo traíamos preparado, pero lo vi hace ratito. En Arts está la experiencia de la fábrica de Santa o el Polo Norte o algo así, está en el segundo piso. En Arts, para que lleven a los niños, dicen que está muy padre, como que entras y hacen ahí como un showcito con los niños de que tienen que mover unas palanquitas para que se abra una puertita y luego como que según es como el elevador, pero también está decorado adentro como para que entres a la magia del Polo Norte y luego ya llegas y entras y hay un chingo de arbolitos y como nieve simulada y también está muy, muy, muy padre eso para que pues lleves como a los niños ahí de que a conocer el Polo Norte navideño y la fábrica de Santa y así. Eso está en Arts, que está adelantito de Perisur. O sea, si están en Perisur, ponen Arts, 5 o 10 minutitos a lo mucho, ahí está también la experiencia para que qué vayan. chido. Sí. Voy a darme la vuelta a ese. Sí, y en Antara a partir de las 6 de la tarde hacen show de nieve. Es que yo me la he vivido en las plazas. Es que está bien bonito, la neta. Hacen show de que cae nievecita. También en Arts. En Arts a partir de las 6:30. Cae nieve artificial. Nieve artificial. En Antara también. Echan nievecita artificial. Es en lo Antara que le faltó a Perisur. La nievecita artificial. Sí, si ya la tienen 2 plazas, o sea. Pero imagínate. En Mítica creo que también. Ese arbolote. Sí, claro. Rodeado de arbolitos. Santa, el chingo de luces, porque todo está hasta el show de luces. Y aviéntales nievecita artificial. Sí. No mames, o sea, el acabose. Sí. Pero bueno. Pues vayan a dar vueltas por ahí. Todas las plazas, todas las plazas ahorita tienen algo. Ya les dijimos ahí algunas que tienen actividades, pero todas las plazas tienen algo ahorita. Y la verdad es que está bien padre porque la Navidad es bien bonita. Sí, es bien bonita. Pues ya. Es lo más hermoso que puede existir en este mundo. Así es. Pues listo. Pues hemos terminado. Todo el vámonos de rol del día. ¿Qué más quieren, chavos? Pues hasta aquí el episodio 2 de la tercera temporada de La Verdad de Dios. Sus redes sociales, mi niña. A mis redes sociales, Instagram, ClaUNF, TikTok, ClaUNF3, Facebook, ClaUNF. Excelente. Ya saben, me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo. En las redes personales como Arte Profeta Galáctico. Y hemos terminado. Ahora sí, hasta aquí el episodio 2 de la temporada 3 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Adiós. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.